Bueno, yo soy Adaora, tengo 27 años, nací en Murcia, vivo en Madrid y soy ilustradora y música y otras cosas de forma secundaria, pero principalmente ilustradora y música, artista multidisciplinar. La familia que me ha criado es casi al 100% blanca de Murcia, yo nací en Murcia. Me he formado en artes diversas, en danza y en música desde muy pequeña, desde los 4 o 5 años. Pero las artes plásticas siempre me han llamado, entonces cuando acabé el instituto dije adiós ciencias, aunque me encantan, bellas artes. Luego me formé en ilustración aquí en Madrid y ya me quedé aquí. Y luego hice el máster de profesorado y aquí estoy trabajando de ilustradora y también dando mis conciertillos y otros trabajos secundarios para completar un poco, para poder subsistir. Yo creo que lo artístico, o sea, que el interés por lo artístico lo tiene todo ser humano cuando es pequeño y nace. Y en mi familia, mi madre, que no pudo estudiar nada artístico por su situación en su casa en su momento, quiso apuntarnos a mis hermanos y a mí a todo tipo de actividades artísticas, eso, danza y música principalmente. Y en cuanto al dibujo y a la ilustración, no tengo ningún referente directo, cercano, no sé de dónde sale, pero siempre he dibujado muchísimo desde pequeña. Tengo toda una colección de dibujos de todas las edades. Y es algo innato, pero yo creo que es innato en cualquier ser humano. Lo que pasa es que mi madre fomentó, o sea, como que permitió que eso tuviese un espacio en mi vida, aunque nunca me formé antes de la carrera, nunca me formé en artes plásticas, pero estaba ahí. Y era una cosa que además todo el mundo me decía que se me daba muy bien, entonces pues hubo ahí un refuerzo positivo y aunque a mi padre no le hizo ninguna gracia que hiciera Bellas Artes porque había estudiado ciencias para hacer una carrera de ciencias, yo sentía que necesitaba ponerme en serio con las artes. Dibujaba animales muchísimo porque también una cosa muy genuina mía es la conexión con la naturaleza, animales, plantas y etcétera. Y eso sí que me viene de mi familia, yo creo que son de campo, de pueblo. Mi abuelo recogía gatitos, un señor de campo, del campo de Cartagena en Murcia, recogía gatitos y los alimentaba cuando la madre no podía. Esa sensibilidad con la naturaleza, con los animales, por parte, todo siempre hablo de mi rama materna porque mi rama paterna está borrada, luego hablaré de ello, pero eso, dibujaba animales, plantas, personas, todas blancas, de pequeña, todas las que dibujaba eran blancas siempre. ¿Qué pasa cuando no hay referentes? Creo que es súper importante hablar de eso porque cuando los tienes, como cualquier privilegio, ¿no? Cuando los tienes no te das cuenta de lo importante que es. Y yo que no los he tenido en ese sentido, en otros sentidos sí, pues que al final sientes que no existe, que tu identidad y tu perfil de persona no existe y por tanto tú tienes que parecerte más a otros que sí existen, ¿no? Que sí que son visibles, que sí que existen referencias de eso. Entonces, claro, tu cuerpo sufre muchísimo porque estás intentando encajarlo en un sitio que no le corresponde y que no cabe ahí. En el caso de las mujeres negras, por ejemplo, generalizando, ¿no? Porque hay muchos tipos de pelos y de cuerpos y tal, pero muchas veces pelo liso, piel clara, ojos claros muchas veces, como cuerpo más pequeño, más bajito, más delgadito. Entonces, el tener referencias visuales, como somos animales tan visuales, el tener referencias visuales y de otros tipos, ¿no? Pero visuales es muy importante, que se parezcan a ti hace que tengas un lugar en el mundo y que tu cuerpo se sienta, que tiene derecho a existir tal y como es. Tenía miedo de dibujar a gente negra y racializada,
porque sentía que el público al que me iba a dirigir, que era el que yo, como el único que yo tenía en ese momento como en mi entorno, en ese momento, como que el público no iba a conectar con los personajes si no eran blancos. De hecho, a mí misma me costaba hace unos años conectar con los personajes si no eran blancos. O sea, es fuerte. Estás tan acostumbrado a que la persona estándar, como, no sé cómo decirlo así, básica, arquetípica, es una persona de X, con X perfil, ¿no? Blanca y un largo etcétera. Que romper eso, o sea, sientes que te estás arriesgando. Y si tú lo que quieres es que tu obra llegue a la gente, como da un poco de vértigo. Y eso, a raíz de ahí, pues siempre que tengo que hacer personajes, medito y me quito como toda la carga que llevo de tantos años de tragar y tragar imágenes de solamente gente de cierto tipo y saco personajes que realmente a mí digo, a mí me nutriría ver este personaje o esta apariencia física, porque al final es lo que hay en la ilustración, solamente imagen. Me nutriría ver esto y entonces lo hago. Pero es un proceso que hay que, o sea, por lo menos para mí ha sido luchar un poco al principio para quitarme el bagaje que yo tenía. En el proyecto de Poto Poto, en mi salsa total, porque ahí todos los personajes son negros, africanos y además he aprendido un montón documentándome y así de los distintos países de donde son los cuentos. Ahí ha sido una gozada porque he podido también experimentar con los peinados y con la ropa y no tenía que estar pensando, uy, si no pongo una persona blanca en esta multitud, que es una cosa que no debería pensar, pero la pienso. Y con estos cuentos, por ejemplo, o con otro proyecto en el que estoy trabajando, que es para una ONG, también la temática es antirracista, entonces también estoy en mi salsa dibujando esos personajes, o para otro cuento que tampoco ha salido todavía, también la temática tiene que ver con esto y también me siento bien, no sé. O sea, en general, ahora mismo me siento a gusto con mi forma de representar, con los personajes que hago y con mi trabajo. El proyecto de Poto Poto, para mí es muy importante, o sea, para mí es todo un descubrimiento encontrar un proyecto murciano que se dedica a visibilizar, pues eso, referentes, historias y a dar talleres y tal en torno a lo afro, lo negro, porque para mí mi familia murciana y mi familia nigeriana o mi raíz nigeriana son cosas totalmente disociadas y al final encontrar un proyecto que me hace reconciliarme un poco con eso es importante. ¿Por qué? Porque mi padre, que es mi parte africana, mi parte nigeriana, mi parte Ibo, más que nigeriana, cortó totalmente de raíz, no sé todavía muy bien por qué, creo que es algo bastante habitual. Me he dado cuenta ahora hablando con otra gente que es algo bastante habitual, pues imagino que porque es muy duro estar fuera para siempre y acordarte de tu familia, tu cultura constantemente, por amoldarte a tu entorno y de pronto pensar que de esa manera vas a ser como más blanco, más europeo y te van a aceptar más. No sé por qué, pero mi padre no nos transmitió nada ni de comidas, ni de bailes, músicas, nada, ni cuentos. Entonces, eso es para una persona, o sea, y para mí, para mis hermanos, es algo complicado de gestionar porque el sitio donde habíamos nacido, cuya cultura habíamos mamado, cuyas emociones, o sea, el sitio que despierta nuestras emociones más primarias de la comida que me hacía mi abuela con 5 años, es Murcia. Pero la gente de Murcia no nos reconoce como murcianos. Te reconocen como murciana en Murcia, tampoco tienes nada a lo que asirte
en la cultura Ibo, que en mi caso, porque no tengo ni idea. Luego también, al ser más mayor, ya es más difícil generar esos sentimientos de pertenencia a un sitio que no conoces y que nadie te ha enseñado. Mi padre también murió hace ya 7 años, entonces yo he hecho todo este proceso sin estar ya mi padre vivo. O sea, llevo haciéndolo mucho tiempo, incluso antes. Yo siempre he sido muy reivindicativa y siempre he querido indagar y descubrir cosas y tal, y le preguntaba y él se cabreaba. Pero no tengo a quien preguntarle directamente. Tengo gente por WhatsApp y por Facebook, pero es como una relación fría, mucho choque cultural, mucho falta de entendimiento. Entonces, estás ahí un poco en un limbo y mucha gente de todo tipo, o sea, gente de todo tipo y por diversas razones, te intenta decir cómo te tienes que sentir, o a mí por lo menos me ha pasado, me han intentado decir cómo me tengo que sentir con respecto a esas raíces, cuando para mí es un proceso muy personal. No existe una forma universal de sentirse con respecto a tus raíces africanas o de donde sean. Y yo me sigo sintiendo muy murciana culturalmente. Me gusta y también la pertenencia me la llevo sobre todo a la parte de naturaleza, de gastronomía, como a las cosas que a mí realmente me mueven, los limones, la huerta, y tengo la voluntad de indagar y ver cómo me siento, sin ningún prejuicio ni ninguna idea preconcebida de cómo me tengo que sentir. Ahora ya, poco a poco, este libro es un pasito más para eso, o sea, este libro de cuentos es un pasito más para eso, porque hay un par de cuentos nigerianos que es verdad que a mí me han removido mucho y han sido como un poco una mini ancla a la cultura Ibo, y algo que, o sea, un cuento que a mí me faltó de pequeña, porque mis cuentos de pequeña eran Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, y son cuentos que a mí me hacen mucho bien y bueno, pues es un pasito más. Estoy en el proceso. En medio de mi cama hay una fuente que viene desde lejos y me canta. El agua de la luna me acompaña. No quiero gente dentro de mi casa. Mi proyecto musical surgió a partir de una experiencia traumática que ahora entiendo que tiene mucho que ver con experiencias racistas que he sufrido y con todo esto, ¿no? En ese momento no era consciente, pero tiene mucho que ver. De hecho, se llama Muda, el primer EP que no está todavía fuera. Muda porque yo me he sentido así durante mucho tiempo, sin voz muchas veces yo misma para expresar, sin poder concretar mis ideas en un discurso, que eso pasa muchísimo, nos pasa mucho a la gente que pertenecemos a minorías o que estamos, o a cualquier persona que sufre una violencia, ¿no?, estructural de cualquier tipo, que te sientes incómodo o incómode, sientes que algo no va bien, pero no tienes las palabras, y al no tener el discurso, las palabras para argumentarlo, estás, pues eso, muda. Y también muchas veces sí que lo hablas y sí que lo dices y que sí que encuentras las palabras, pero no hay nadie que lo entienda, que lo pueda, o sea, que te lo pueda reflejar o recibes más violencia a cambio de eso. Entonces yo ahora entiendo que ese proyecto tiene mucho que ver. Hay una canción que es dedicada a mi padre en ese proyecto, hay una canción que habla del pelo. También me ha dado mucho miedo, y me sigue dando miedo y vértigo, a hablar de esas cosas y que se me encasille, ¿no? Tanto en ilustración como en música, como en cualquier ámbito artístico que toque. Da vértigo que te encasillen en la persona que hace cosas antirracistas y ya, bueno, yo sigo meditando, intentando ser fiel a lo que yo realmente quiero expresar y dejándolo ir y ya está, y no intentando que lo demás no me influya. Pero sí, tiene mucho que ver, y de hecho me encantaría que mi padre pudiese haber escuchado alguna de las canciones, porque cuando mi padre murió yo no hacía música, había estudiado música, pero no tenía mi proyecto ni nada.
Pero sí, tampoco, o sea, tampoco quiero irme al otro extremo y forzarme a... Si tengo que dibujar a una persona blanca, dibujo a una persona blanca, o si me apetece, o si me cuadra con lo que estoy haciendo, o si tengo que hacer una canción o me sale hacer una canción y no hablo para nada de nada que tenga que ver con racismo, antirracismo, afro, negritud, ¿sabes? Tampoco quiero forzarme, igual que no me quiero forzar a sentir algo por Nigeria que no siento, pues ni una cosa ni la otra. Pero al final es algo que me atraviesa y que durante mucho tiempo yo, como otras muchas personas, sientes que estás como apretando para no soltar cosas y quejarte porque tu entorno no te va a entender. Entonces creo que a través del arte es una vía de escape guay para soltar eso. Sigue siendo arriesgada, pero es guay y además sirve pues a todo el mundo al que le llegue ese arte. Así que...